Era 1941, y Moscú parecía un corazón golpeando débilmente bajo un hielo infinito. Europa ya había caído rendida ante las botas alemanas. Francia, que durante siglos había sido vista como una potencia indomable, había capitulado en cuestión de semanas. Polonia había sido devorada en un golpe relámpago. Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega. Todas las naciones parecían piezas de dominó arrojadas al suelo por la mano implacable de Hitler. El mundo miraba incrédulo. ¿Quién podría detener a un ejército que avanzaba con tanta precisión, con tanto poder, con tanto desprecio por la vida humana? La Operación Barbarroja, la invasión masiva de la Unión Soviética, había comenzado en junio de 1941, con el rugido de 3 millones de soldados alemanes atravesando las fronteras como si Rusia fuese una presa indefensa. Tanques, artillería, aviones. Aquel aparato militar nunca antes visto parecía invencible. En cuestión de meses, los alemanes habían avanzado cientos de kilómetros en territorio soviético. Para el pueblo que vivía bajo Stalin, aquello era un golpe doblemente doloroso. Primero, porque estaban siendo desgarrados por la guerra. Segundo, porque descubrieron que las defensas prometidas por su propio gobierno no eran tan férreas como se les había dicho. En Moscú, la desesperación era palpable. Había colas interminables frente a los pocos almacenes de comida, y cada familia vivía con el temor de recibir los telegramas que anunciaban la muerte de padres, hijos o maridos en el frente. El frío, aún en otoño, ya mostraba sus dientes helados. Y en medio de esa penumbra, en el Kremlin, se gestaba una de las promesas más terribles de la historia. Iosif Vissarionovich Djugashvili, quien pasaría a la historia con su nombre de guerra. Stalin, el hombre de acero, convocó a sus comandantes en una sala profundamente protegida. Afuera, el aire olía a humo y expectación. Nadie sabía si la capital resistiría o caería como las demás ciudades. Los generales se colocaron alrededor de la mesa, silenciosos, temerosos. Todos conocían el carácter imprevisible de Stalin. Su ira podía ser tan destructiva como las bombas alemanas. Era un hombre de mirada dura, voz contenida y presencia aplastante. Cuando finalmente habló, lo hizo con palabras que estremecieron hasta el último rincón de la Unión Soviética. Alemania sangrará. No importa el precio, no importa el sufrimiento. Haremos sangrar a Alemania gota a gota hasta quebrarla. Pagarán con su sangre cada calle, cada piedra de nuestras ciudades. Era un juramento, casi un conjuro, y quienes lo escucharon sabían que no era retórica vacía. Stalin no confiaba en milagros. Confiaba en la resistencia despiadada, en la voluntad de quebrar al enemigo a través del sacrificio. Era la promesa de que, aunque millones de su propio pueblo perecieran, Hitler no atraparía a Rusia de rodillas. Pero ¿dónde tendría lugar esa sangría? El destino pronto señalaría una ciudad, Stalingrado, una urbe industrial levantada a orillas del Volga, enorme, sucia, llena de fábricas colosales, obreros endurecidos y familias que vivían bajo el humo de las chimeneas. A simple vista, no era más que otra ciudad soviética entre tantas. Pero tenía un detalle que la convertía en simbólica, casi sagrada. Llevaba el nombre de Stalin. Hitler lo comprendió de inmediato. Tomar Stalingrado no era solo una victoria militar, era un desafío personal, una humillación directa. Y Stalin, a su vez, entendió que perderla significaba perderlo todo. Mientras los ejércitos nazis se dirigían como un río oscuro hacia el sur de Rusia, la propaganda soviética multiplicaba aquella promesa. Stalingrado será la tumba de Alemania. No era solamente una frase, era un destino que debía cumplirse. En las plazas y fábricas, los altavoces repetían sin descanso los discursos de resistencia. Las mujeres, ante la falta de varones, comenzaron a ocupar máquinas y tornos en las fábricas para producir armas. Los niños eran entrenados como exploradores, como mensajeros, incluso como futuros combatientes. Los obreros construían fortificaciones improvisadas mientras alzaban banderas rojas sobre las ruinas. El juramento de Stalin se filtraba en cada aspecto de la vida cotidiana, hasta convertirse en el aliento mismo que sostenía a la nación. Pero por detrás de ese rugido de orgullo también se escondía un miedo visceral. Nadie ignoraba lo que significaba enfrentar al ejército alemán. Soldados experimentados, curtidos en victorias rápidas, equipados con la tecnología bélica más avanzada del momento. El ruido de los Panzer acercándose era como sentir una tormenta que nadie podía detener. Y al mismo tiempo sobre cada soldado soviético pesaba la Directiva 227, ni un paso atrás. Stalin había prohibido cualquier retirada,
El que retrocediera sería castigado con la muerte. Así, el juramento se convirtió en cadenas sobre los pies de cada soldado, al mismo tiempo que en fuego en sus corazones. Las noches en Moscú eran fantasmas de sirenas antiaéreas, de ventanas oscuras para evadir las bombas, de madres llorando en silencio mientras ocultaban las fotos de sus hijos con uniforme. La ciudad estaba herida, pero el eco de la promesa resonaba con fuerza. Stalin no pensaba entregar la Unión Soviética, pensaba transformarla en una máquina de dolor. Y es aquí donde comienza la historia que marcaría un antes y un después en la humanidad, la marcha hacia Stalingrado. Porque aquella ciudad, que parecía solo un punto en un vasto mapa, pronto se convertiría en el símbolo más feroz de la resistencia, el lugar donde las botas nazis quedarían atrapadas en un pantano de sangre, humo y acero. Detente un segundo y piensa, si hubieras sido un habitante de Stalingrado, ¿qué habrías sentido en ese instante? ¿Esperanza porque tu ciudad se erguiría frente al invasor? ¿O desesperación al saber que serías un peón en el tablero de Stalin? Déjame saberlo en los comentarios. Y si quieres seguir este relato hasta el final, suscríbete al canal, porque apenas estamos entrando en las primeras sombras de una historia que cambiaría al mundo entero. Hitler creía que podía quebrar a Stalin arrebatándole una ciudad con su nombre. Stalin, en cambio, vio en aquella apuesta la oportunidad de cumplir su juramento. Ninguno sospechaba aún que ese choque de voluntades se transformaría en la batalla más sangrienta de la historia humana. La mesa estaba servida. Los ejércitos se aproximaban. El juramento había sido pronunciado. La guerra entraba en su capítulo más oscuro. La mañana del 23 de agosto de 1942 amaneció con el rugir de motores y el estruendo de explosiones que hacían temblar la tierra. El cielo sobre Stalingrado se oscureció bajo la sombra de cientos de bombarderos alemanes de la Luftwaffe. En apenas 5 días, la ciudad quedó convertida en un mar de ruinas, incendios y desesperación. Cerca de 40.000 civiles murieron en ese primer ataque, y 90% del distrito de Voroshilovsky desapareció en medio de los escombros y el polvo. El pánico se apoderó de la gente. Miles trataron de cruzar el río Volga buscando refugio, mientras el fuego y el acero caían desde el cielo. Pero Stalin tenía un plan. Prohibió la evacuación total. Quería que los civiles permanecieran en la ciudad, convencido de que su simple presencia infundiría coraje a los defensores. Los altavoces seguían martillando el lema, ni un paso atrás. La Orden 227 resonaba en los corazones de los soldados y los civiles. Desertar era sinónimo de muerte. En las fábricas, obreros que nunca habían empuñado un arma tripulaban tanques recién construidos y los llevaban directamente al frente, muchas veces sin haberles pintado ni siquiera una estrella roja. Mujeres aún adolescentes operaban baterías antiaéreas, disparando contra tanques alemanes con las manos temblorosas y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Cada esquina de Stalingrado se convirtió en una fortaleza improvisada, donde el coraje y la desesperación eran las únicas armas. La lucha casa por casa era tan feroz que los soldados alemanes, acostumbrados a avances rápidos y a campos abiertos, quedaron atrapados en un laberinto de escombros, humo y francotiradores invisibles. Uno de esos fantasmas era el legendario Vasily Zaitsev. Nacido como pastor en los montes Urales, aprendió a disparar cazando lobos. Ahora, en Stalingrado, enfrentaba a otros lobos con uniforme gris. En sus memorias, Zaitsev contaba cómo mataba entre 4 y 5 alemanes cada día, usando cada bala con la misma conciencia que cuando cazaba animales en la taiga. La mística del francotirador se convirtió en un mito viviente. Las tropas alemanas temían asomarse a las ventanas, pues sabían que cualquier movimiento podía significar la muerte instantánea. Zaitsev y otros como él no solo eliminaban soldados rasos, sino que también cazaban francotiradores del enemigo. 11 de sus víctimas fueron expertos enviados especialmente a matarlo. Mientras tanto, el ejército alemán intentaba avanzar por la ciudad con la brutalidad de su maquinaria de guerra. Pisaban ruinas, atravesaban pasillos llenos de cadáveres y combatían contra milicias obreras, soldados y hasta niños que actuaban como exploradores y mensajeros. El comandante soviético Vasily Chuikov implementó una táctica desesperada: acortar la distancia con el enemigo para que los aviones alemanes no pudieran bombardear sin arriesgar a sus propios hombres. Esto obligó a los alemanes a luchar cuerpo a cuerpo, perdiendo su ventaja aérea y tecnológica. El Volga se convirtió en una línea vital. Cada día llegaban refuerzos soviéticos por el río, cruzándolo a toda velocidad.
bajo el fuego de la artillería y los bombardeos. Muchos no lograban llegar. El agua se llenó de cuerpos y restos de embarcaciones destrozadas. Los que conseguían desembarcar entraban de inmediato en combate, sin tiempo siquiera para separar las manos del rifle. La ciudad se dividió en zonas de combate: la estación de tren, la fábrica de tractores, el molino de harina. Cada edificio era un campo de batalla decisivo. En el molino, soldados soviéticos resistieron casi sin alimento ni agua durante semanas, defendiendo hasta el último piso y escalera. El aire pesaba con el humo y el olor de la muerte. Las ratas corrían entre los cuerpos, y los soldados peleaban por comida. Cualquier cosa servía, incluso restos de caballos muertos y migajas recogidas entre los escombros. El invierno se acercaba y el frío comenzaba a morder tanto como el miedo. El comandante Chuikov recorría las líneas, motivando a sus hombres. «La vida aquí no es más valiosa que un pedazo de acero», decía. Sabía que para sobrevivir en Stalingrado había que abandonar toda esperanza de vida fácil. Solo el odio y el deseo de venganza movían a los combatientes. En medio del caos, los civiles también luchaban: niños transportando munición, ancianos cavando trincheras, mujeres cocinando pan para los soldados. Nadie estaba a salvo. Los relatos de familias que veían morir a sus seres queridos convertido en polvo y ceniza se multiplicaban. Un padre escribió en su diario: «Mi hijo cayó defendiendo nuestra casa. No queda nada de la casa. Ahora defiendo yo su memoria». La tensión psicológica era extrema. Los soldados dormían y peleaban sin saber si despertarían al siguiente día. Algunos, incapaces de soportar el terror, suplicaban ser enviados a las líneas más peligrosas para acabar rápido con el sufrimiento. Al otro lado del frente, los alemanes también iniciaban su descenso al infierno. El avance prometido por Hitler se volvía una pesadilla de francotiradores, minas, emboscadas y ataques sorpresa. El general Friedrich Paulus, al mando del Sexto Ejército, escribía cada vez más mensajes de desesperación para Berlín, pidiendo refuerzos, víveres y munición. Pero Hitler respondía solo con órdenes de avanzar. No importa el costo. En este momento de la narración, quiero invitarte, una vez más, a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Cómo crees que habría actuado en esas circunstancias? ¿Enfrentando la muerte cada minuto, aferrándote a ruinas y esperanzas quebradas? Suscríbete al canal si quieres seguir descubriendo los destinos de quienes lucharon en Stalingrado. Los siguientes capítulos traerán todavía más sorpresas, emoción y tragedia. La batalla de Stalingrado era una danza de muerte, donde el valor y el terror se mezclaban en la oscuridad. Cada día era una apuesta: vivir unas horas más, resistir metro a metro, convertir cada pedazo de escombro en una tumba para el enemigo. Los refuerzos soviéticos, aunque llegaban en masa, sufrían enormes bajas. Los jóvenes que cruzaban el Volga eran muchas veces asesinados antes de pisar tierra firme. Pero la esperanza no moría jamás. Las historias del francotirador Zaitsev circulaban como leyenda, inspirando a nuevos tiradores a unirse a la cacería. La lucha por cada edificio se volvía personal. Pequeños pelotones alemanes combatían hasta el último hombre, mientras los soviéticos los rodeaban y obligaban a rendirse o morir. En la fábrica de tractores, operarios que habían construido tanques luchaban dentro de ellos hasta que no quedaba munición. La defensa de cada lugar era una declaración de honor, de odio y de supervivencia. La resistencia soviética no era solamente militar, era cultural, era emocional, era la voluntad de todo un pueblo de no ser doblegado. Los discursos de Stalin seguían difundiendo el juramento de «haré sangrar a Alemania», y los soldados repetían ese mantra como si fuera su último aliento. Las noches en Stalingrado eran mucho peores. El fuego seguía ardiendo. Los gritos de los heridos se mezclaban con el sonido de las explosiones. Los supervivientes escribían cartas a sus familias, siempre con la duda de si serían enviadas, llegarían a destino o quedarían perdidas entre los escombros. El infierno en Stalingrado parecía no tener fin, pero la promesa de Stalin se materializaba. Alemania sangraba realmente, como nunca antes. Y cada día, cada muerte, cada acto de heroísmo o terroría, empujaba el destino de la guerra hacia una nueva dirección. Stalingrado yacía en cenizas y sangre, envuelta en un aire espeso de tragedia y esperanza. A medida que el invierno encendía su cruel dominio sobre la ciudad, se gestaba una de las operaciones militares más audaces de la Segunda Guerra Mundial, fruto del ingenio desesperado del alto mando soviético.
La operación Urano-Stalin. Chukov y Yeryomenko, reunidos en el Kremlin y en los polvorientos cuarteles del frente de Stalingrado, pensaron que para salvar la ciudad y cumplir la promesa de «haré sangrar a Alemania», debían romper el mito de la invencibilidad nazi con un golpe maestro. Sus ojos se dirigieron a los flancos. Los ejércitos alemanes estaban protegidos por tropas rumanas, italianas y húngaras, mal equipadas, agotadas y poco motivadas. Así nació Urano, un ataque envolvente, 2 martillos lanzados desde el norte y el sur, destinados a aplastar los puntos débiles y cerrar un círculo de muerte alrededor del poderoso sexto ejército alemán, de Friedrich Paulus, que se encontraba profundamente envuelto entre los escombros de Stalingrado, seguro de la inminente victoria. El 19 de noviembre de 1942, miles de soldados soviéticos emergieron de la bruma y la nieve, avanzando entre estepas congeladas en una ofensiva relámpago. En pocas horas, las líneas rumanas se derrumbaron. El terror corrió rápido por las trincheras del eje. Nadie estaba preparado para el implacable empuje soviético. El contraataque se desencadenó con tal potencia que, antes de mediodía, los blindados rojos destrozaron posiciones clave, arrojando a la retaguardia aliada cientos de kilómetros y dejando atónitos a los oficiales alemanes. Para Paulus y sus hombres, el mundo se estrechó de repente. El círculo mortal comenzó a cerrarse sobre 330.000 hombres, alemanes, italianos, húngaros, rumanos, condenados a una prisión de escombros, fuego y hielo. Hitler, informado del desastre, respondió con arrogancia y ceguera. Ordenó ni un paso atrás y prohibió la retirada, condenando así a sus tropas al martirio. Dentro de la bolsa, el horror crecía cada día. El termómetro caía por debajo de los 30 litros. Las provisiones se agotaban con rapidez. Los vuelos de suministros prometidos por la Luftwaffe apenas lograban llegar, dejando más hambre y desesperación que ayuda verdadera. Los soldados peleaban por un pedazo de pan, por raíces congeladas, por carne de caballo, por sopa hecha con cuero hervido y restos de papel. Las enfermedades como la disentería y el tifus empezaron a diezmarlos. La muerte se volvió cotidiana. Las cartas que se escribían en la bolsa mezclaban el amor profundo a sus familias con la certeza casi poética del final. Espero que vivas mucho tiempo después de mí, mi querida Ana. Aquí se ha hecho un silencio de tumbas. Los camiones ya no llegan. La gente muere mientras duerme. El Reich nos ha olvidado. El frío era tan implacable que los hombres se congelaban en vigilia, y los oficiales mandaban entierros de madrugada, rozando la locura. Al mismo tiempo, fuera del círculo, el ejército rojo reforzaba el asedio. Cada día, sus tropas atacaban los puntos de resistencia, cortaban toda posibilidad de escape y, poco a poco, movían la ilusión de liberación más allá de los sueños. Los soviéticos, endurecidos por el sufrimiento, por la tragedia acumulada de todo un pueblo, luchaban con un fervor casi místico. Sabían que la victoria en Stalingrado sería el principio del fin para Hitler, que cumplirían la venganza prometida por Stalin. La vida en el círculo era pura tortura. Los relatos de soldados italianos y húngaros describen marchas extenuantes, noches interminables sin comida, el miedo a un ataque ruso y a la muerte propia. Se peleaba por refugio, por protección frente a los bombardeos, por un minuto de calor. Muchos preferían rendirse antes que prolongar el infierno, pero los oficiales nazis amenazaban con fusilamientos a los desertores. El valor se convertía, finalmente, en una forma brutal de resistencia a la desesperanza. Los intentos alemanes de liberación del cerco, planificados por von Manstein con la Operación Tormenta de Invierno, fracasaron uno a uno. Cada fracaso sumía a los sitiados en mayor desesperación y aislamiento. El alto mando alemán nunca pudo romper el círculo, y el hambre llevó a algunos a extremos de canibalismo, a otros a la locura. Mientras tanto, el sufrimiento no era exclusivo de los alemanes. Los soviéticos cargaban sus propios muertos, enfrentaban el frío, la escasez y el miedo a hacerlo mal, a permitir el escape del enemigo, a perder la ocasión histórica de quebrar la Wehrmacht. Pero la moral, alentada por la promesa cumplida de Stalin, crecía día a día. El relato de la resistencia en Stalingrado se expandía por toda la Unión Soviética, sembrando esperanza y venganza a partes iguales. En las semanas finales del cerco, los alemanes ya no eran soldados, sino fantasmas arrastrados por el peso del invierno y la derrota. Los pocos suministros llegaban por aire,
pero eran insuficientes frente a la masa de bocas hambrientas. El número de soldados disminuía cada día, la moral languidecía y las comunicaciones con Berlín se volvían absurdas. Mientras Hitler exigía heroísmo e inmortalidad, los hombres solo querían sobrevivir hasta el amanecer. El final se acercó inevitablemente. En febrero de 1943, tras meses de sufrimiento indecible, el general Paulus se rindió, violando la orden de Hitler, pero salvando miles de vidas. Más de 91.000 alemanes fueron hechos prisioneros. La mayoría moría de frío, hambre o enfermedad en el camino a los campos soviéticos. La bolsa de Stalingrado se vació lentamente, dejando detrás solo muerte, ruinas y el eco de una derrota inconmensurable. La Operación Urano había cumplido su objetivo. Alemania sangró como nunca. El círculo mortal de Stalingrado no solo destruyó el Sexto Ejército, sino el espíritu de invencibilidad nazi. Stalin cumplió su promesa, y la historia cambió para siempre. Ahora te invito a reflexionar y dejar tu comentario. ¿Qué piensas al conocer el horror y la resistencia de aquellos días? ¿Qué parte te impacta más de este círculo de muerte y sacrificio? Suscríbete para seguir escuchando esta epopeya. Porque Stalingrado fue más que una batalla, fue el renacimiento de la esperanza ante lo peor del sufrimiento humano. El invierno de 1943 llegó con un frío que parecía querer congelar la esperanza misma de los hombres atrapados en Stalingrado. En el interior de la bolsa, el Sexto Ejército alemán, antes temido por su poderío y tenacidad, se deshacía lentamente en un infierno helado sin rescate posible. El general Friedrich Paulus, quien había comandado con rigor y disciplina, veía cómo sus fuerzas menguaban cada día. Soldados famélicos caminaban como sombras, con rostros cubiertos de hielo, ojos hundidos y manos temblorosas incapaces de sostener un arma. Mientras tanto, fuera del cerco, el Ejército Rojo apretaba la garra que mantenía a los alemanes atrapados, obligándolos a consumirse en su propia tumba. Paulus, consciente de la realidad brutal, le suplicó a Hitler por el permiso de rendición. Pero el Führer, ciego en su orgullo y desesperación, le negó la brújula hacia la razón. En su obsesión megalómana, Hitler ascendió a Paulus a mariscal de campo, el más alto rango militar alemán, con la intención de que permaneciera firme hasta la muerte, porque ningún mariscal alemán, aseguraba, se había rendido jamás. Así, la orden de «ni un paso atrás» no era solo una consigna, sino una cadena invisible y mortal que repelía cualquier idea de capitulación. Muchos soldados murmuraban, «Estamos atrapados, pero somos leales hasta el final». Sin embargo, la lealtad se debatía entre la vida y la muerte, y la línea era demasiado delgada para muchos. El último avión alemán que intentó evacuar personal fue el 18 de enero de 1943. Fue el final de cualquier esperanza de suministro o evacuación. Los prisioneros comenzaban a acumularse. El frío se hacía insoportable, y la ciudad entera parecía un enorme mausoleo de silencio y muerte. En esa última etapa, los grupos de defensa se replegaron a centros neurálgicos como la fábrica de tractores Octubre Rojo y la planta de Barricadi, lugares que se convirtieron en fortalezas donde se libraron combates inhumanos calle por calle, edificio a edificio. Las temperaturas gélidas hacían que disparar un arma fuera un tormento. La artillería alemana apenas podía utilizarse sin arriesgar sus propios hombres y la batalla se redujo a un combate cuerpo a cuerpo, brutal. Los relatos de sobrevivientes narran encuentros entre soldados enemigos luchando en la obscuridad de sótanos, túneles y corredores rotos, con cuerpos caídos como compañeros y la muerte siempre a centímetros. Algunos decidieron luchar hasta el último aliento. Otros se escondieron y esperaron el inevitable acercamiento soviético. En Moscú, la noticia del cerco cerrado y el sufrimiento del Sexto Ejército incrementaba la moral. Los soviéticos sabían que el golpe era definitivo. Mientras las tropas de Paulus menguaban, el Estado Mayor Rojo planificaba la conclusión: presionar sin descanso hasta la entrega total que sellaría el destino del Tercer Reich. El día 31 de enero de 1943 marcó un antes y un después. Ese día, cerca de 50.000 soldados alemanes se rindieron en masa, abandonando armas, medallas, uniformes que ya no significaban nada. La mitad de ellos estaban debilitados, enfermos, extenuados. El acto fue un golpe simbólico atroz para Hitler y una victoria moral inigualable para el Ejército Rojo. Los días siguientes fueron de rendición progresiva. Muchos soldados intentaban ocultar sus mapas, insignes, medallas y objetos personales.
Algunos temían que ser prisioneros soviéticos significara una muerte lenta. Muchos morirían en campos de concentración soviéticos, víctimas de enfermedades o maltratos, mientras otros enfrentarían largos años de cautiverio. El 2 de febrero de 1943, oficialmente terminó la batalla de Stalingrado. En un acto que debió ser desesperación y orgullo a la vez, los últimos soldados aún resistiendo en la fábrica de Octubre Rojo y alrededores se rindieron tras una pelea encarnizada. Eran los restos del poderoso ejército que había aterrorizado Europa, ahora reducidos a un puñado de hombres débiles y derrotados. El comunicado oficial soviético anunció al mundo: el sexto ejército alemán ha sido derrotado. La batalla de Stalingrado ha terminado. Stalin vio cumplido el juramento terrible que hizo en Moscú meses antes. Haré sangrar a Alemania. Esta sangría no sería rápida ni limpia, sino lenta, dolorosa, implacable. La derrota de Stalingrado marcó el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. El mito de la Wehrmacht como fuerza invencible se quebró definitivamente. A partir de aquel momento, las tropas alemanas solo retrocederían, y la Cruz Gamada iniciaría su camino hacia la caída. Te pregunto, amigo que escucha esta historia, ¿cómo imaginas el sentir de Paulus en ese último instante, atrapado entre obedecer a un líder despiadado y salvar la vida de sus hombres? ¿Qué harías al ver tus soldados desvanecerse bajo el hielo, la falta de comida y la desesperanza? Déjalo en los comentarios. Si este relato te ha tocado el alma, suscríbete para seguir acompañándonos en este viaje a través de la historia de una de las batallas más sangrientas y decisivas jamás registradas. No te pierdas el último capítulo donde veremos cómo Stalingrado se transformó en la tumba del sueño nazi y un símbolo eterno de resistencia. Cuando el último soldado alemán abandonó las ruinas de Stalingrado, el 2 de febrero de 1943, no solo se firmaba la rendición del sexto ejército, se cerraba un capítulo gigantesco de la historia de la humanidad y se abría la puerta a un cambio irreversible del curso mundial. Stalingrado no fue una mera batalla, fue la tumba simbólica y real del sueño nazi de dominación, y el testimonio de que un solo hombre, un pueblo y una ciudad pudieron frenar la marea oscura que parecía imparable. Hitler había apostado todo a la conquista de la ciudad que llevaba el nombre de su enemigo letal. Pensaba que tomar Stalingrado significaría quebrar a Stalin y abrir el camino hacia los vastos campos petrolíferos del Cáucaso. Sin embargo, esa obsesión le costó más de 330.000 vidas en su ejército y marcó el inicio de la decadencia alemana. Más de 2 millones de personas perdieron la vida durante la batalla, entre soldados y civiles, dejando tras de sí una ciudad reducida a un mosaico de escombros y dolor. Cerca de 1.100.000 bajas soviéticas y más de 900.000 alemanas evidencian la brutalidad de aquel infierno congelado y ardiente. Stalingrado fue la tumba tanto física como simbólica del Tercer Reich. Para los soviéticos, aquella victoria fue mucho más que militar. Fue la confirmación de la fuerza moral de un pueblo que resistió la traición del hambre, el frío y la muerte. Fue la esperanza renacida que galvanizó a toda la Unión Soviética y al mundo libre para continuar la lucha contra el nazismo. La famosa frase escrita en la estación ferroviaria por un soldado de Rodimtsev: «Aquí lucharon y murieron los hombres de la Guardia de Stalingrado por la patria», sintetiza ese sacrificio heroico. El impacto estratégico y psicológico fue inmenso. La victoria en Stalingrado rompió el mito de la invencibilidad alemana, debilitó el mando nazi y elevó la moral soviética y aliada. Fue, sin duda, el punto de inflexión definitivo que marcó el inicio de la retirada alemana en el frente oriental. Hitler, incapaz de asumir la derrota, cayó en una espiral de paranoia y desesperación que lo llevó a aislarse y a tomar decisiones erráticas. La caída de Stalingrado simbolizó también el comienzo del fin del Tercer Reich, que terminaría con la caída de Berlín y el suicidio del dictador en 1945. En el plano humano, la batalla dejó heridas abiertas que tardarían décadas en sanar. De los 91.000 prisioneros alemanes capturados en Stalingrado, solo unos 5.000 sobrevivieron a las duras condiciones para regresar a su país después de años en campos soviéticos. En la URSS, la memoria de la batalla es sagrada, un monumento vivo al sacrificio colectivo y la resistencia invencible del pueblo soviético frente a la barbarie nazi. Hoy, cuando recordamos Stalingrado, no solo evocamos la sangre y el sufrimiento, sino también las lecciones de resistencia, valentía y esperanza que emergieron de las ruinas. La batalla enseñó que la voluntad de un pueblo puede cambiar el destino de naciones enteras,
y que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede renacer. Invito a quien escucha esta historia a reflexionar. ¿Qué legado crees que debemos preservar de Stalingrado? ¿Cómo se puede honrar la memoria de quienes dieron todo para que el mundo fuera libre? Deja tu pensamiento en los comentarios y suscríbete al canal para seguir explorando juntos las páginas más emocionantes y profundas de nuestra historia. Stalingrado fue el juramento cumplido de un hombre, el sacrificio de un pueblo y la tumba definitiva del régimen nazi. Más que una batalla, fue un hito que cambió el curso de la historia para siempre.